y para permitir que un gobierno tome ventaja de cualquier sabiduría que los paletos, la gente común, pueda accidentalmente demostrar. Bien, ahora veamos cómo Hegel mismo describe esto. Este es ahora el gran filósofo Hegel, delante de quien los políticos se inclinan. Él dice, por virtud de esta participación y presunción, con su opinión general, individuos pueden mostrarse palpablemente eficaces y gozar de la satisfacción de sentirse que cuentan por algo. En otras palabras, nosotros somos simplemente unos estúpidos, unos idiotas. Si usted vota, ¿por quién está votando? Les diré por quién está votando. Siempre digo esto. Usted vota o por el diablo en rosa o por el diablo en azul. El voto no hace ninguna diferencia. Es un chiste. La política es un chiste. Guerra. El conflicto organizado de las naciones por los hegelianos es solo el resultado visible del conflicto entre ideas. Como John Dewey, el querido hegeliano de la educación moderna, él está, de hecho, en control de toda la educación en el Nuevo Mundo, y dice, la guerra es el predicador más eficaz de la vanidad de los meros intereses limitados, pone un fin a ese egoísmo egocéntrico del individuo, por el cual él clama a su vida y a su propiedad como suya o de su familia. ¿Entendieron eso? Ahora, seguramente Roma no piensa así. Les mostraré bulas, publicaciones papales que les pondrán sus cabellos de punta. Nuevas bulas y publicaciones. Comparen ustedes esto a la letra y el espíritu de la Constitución de los Estados Unidos, que dice absolutamente lo opuesto. Bien, entonces, para esos elitistas, el Estado es supremo y un élite autonombrado, gobernando el Estado, actúan de hecho como si fueran Dios sobre la tierra. El resto somos el ganado, los catecúmenos, el ganado, los goyim. Los libros de texto presentan a la guerra y la revolución más o menos como resultados accidentales del conflicto. Nunca en los libros de texto occidentales encontrará usted la evidencia de que las revoluciones necesitan finanzas y los recursos de las finanzas en muchos casos remontan de nuevo a Wall Street, el mercado financiero en Estados Unidos. Medios operativos para la creación del conflicto, la llave de la historia moderna está en estos hechos, que los elitistas tienen relaciones estrechas de trabajo cercano con ambos, los marxistas y los nazis. Ellos juegan en ambos lados, porque lo que han creado es solo un juego. En este memorando presentaremos el concepto de que la historia mundial, ciertamente desde el 1917, refleja el conflicto como deliberadamente creado con el objetivo de traer una síntesis, una nueva orden mundial. Bueno, veamos cómo funciona. Aquí está la orden. La tesis es la Rusia marxista. Estamos presentando la Segunda Guerra Mundial ahora. La antítesis, la Alemania nazi. ¿Quién los financió? ¿Quién financió a los rusos? La empresa Guarantee Trust. ¿Quién financió a los nazis? La empresa Guarantee Trust. Y luego tenemos a la compañía Harriman, antes llamada Harriman y compañía, etc. Y las mismas personas aquí. Harriman financió a los intereses nazis. Las mismas personas financiaron a los ambos lados. Luego tenemos la revolución bolchevica en 1917 y en 1933, la ascensión de Hitler al poder, el conflicto entre los dos, tremenda ganancia. ¿Y el resultado? Después de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas da el primer paso hacia la nueva orden mundial. Allí lo tenemos. Maravilloso. Todo financiado por las mismas fuentes. En 1948 empieza la carrera para crear bombas atómicas. En 1950 María recibe el estado peregrino. La estatua de María se vuela a Moscú por la instrucción del Papa Pío XII. En 1950 Francis Matthew llama para una guerra nuclear con Rusia y comienzan a argumentar entre los dos. Note cuántos fueron matados por Stalin. Entre el 1.766.188 víctimas hasta el comienzo de 1922, números obtenidos de los documentos soviéticos, cerca de 5.000 eran sacerdotes, maestros, monjas, etc., de la Iglesia griega ortodoxa. Tan pronto como la persecución se extendió a los millones de luteranos, reformados, bautistas, metodistas y especialmente a los cristianos menonitas, la circulación de la Biblia no está solo estrechamente prohibida, pero es también castigada severamente. Eso es lo que Stalin hizo. Stalin mató a millones. ¿Escuchamos de 6 millones de judíos? Bueno, piensen en términos de 30, 40, 50 millones de personas cuando usted piensa en Stalin, el más gran asesino en masa que jamás se haya visto. Y Foster Dulles, presidente Kennedy, ¿cuál es la historia allí? Bien, aquí está Kennedy, se casó con esta dama joven, Jacqueline Kennedy, y ellos, los jesuitas, están preparando a Estados Unidos para un tremendo conflicto para el fin. Y cada presidente tiene que jugar su rol. Finalmente, este presidente muere
Y este otro sube a la presidencia, Lyndon Johnson. Pero ¿sabían algo importante? Un presidente tiene que jurar sobre la Biblia cuando asciende. ¿Sabían que Lyndon Johnson rehusó jurar sobre la Biblia? ¿En qué juró entonces? Lyndon Johnson fue jurado como presidente por la jueza Sarah D. Hughes solo unas horas después del asesinato. La jueza Hughes trajo una pequeña Biblia para el juramento de la ceremonia, pero fue sustituida por un misal católico romano, un libro de misa que fue encontrado en el avión. Entonces él juró sobre un misal católico romano y rehusó jurar en la Biblia. ¿No les dice algo todo esto? ¿No es interesante? Yo lo encuentro muy interesante. Ahora, ¿por qué este presidente Kennedy tuvo que irse? Después de todo, era un católico romano. ¿Es posible que no todos los católicos romanos son tan fácilmente engañados? Aquí está la limusina mientras avanza. Aquí tenemos a la señora Kennedy ayudando al agente de servicios secretos, Clint Hill, a subirse a la parte trasera del coche, donde el presidente fue disparado. Y aquí están las rosas que ella recibió. Muy interesante. Aquí está Dallas, el 22 de noviembre de 1963. John Fitzgerald Kennedy, 35º presidente de los Estados Unidos, visitó a Dallas. Eso es interesante. También el número 11 por ahí. Ese es el edificio. Aquí está el edificio de donde aparentemente fue asesinado. Desde esa ventana, así dicen. Allí está, un poquito más grande. Y aquí está la placa donde escribieron lo que pasó. El 22 de noviembre el edificio adquirió su notoriedad a nivel nacional y alguien supuestamente subrayó esto, cuando Lee Harvey Oswald disparó y mató al presidente John F. Kennedy. La mayoría de las personas no creen que Lee Harvey Oswald disparó al presidente. El coche del presidente bajaba por esta calle. Ese árbol todavía no estaba allí. Y fue aparentemente disparado desde esa ventana ahí arriba y pasó aproximadamente donde estoy parado relativo a esta fotografía. Ahora note que mientras estaba bajando, él estaba viajando en este lado de la calle. Imagínense un montón de personas paradas en ambos lados y aquí hay una pequeña subida. Y cuando se acerca más allá a la subida, si sube más, hay una cerca de estacas. Y si usted mira desde la cerca de estacas, podía ver hacia abajo en la calle. Y aparentemente, cuando los disparos se dispararon, más de 100 personas, incluyendo la policía, no corrieron a ese lado arriba, pero corrieron hacia la subida, hacia la cerca de estacas. Ahora, ¿por qué corrieron delante del presidente y no hacia atrás del presidente? Aparentemente dicen que Lee Harvey Oswald fue el único que lo disparó y lo disparó por detrás. Y el disparo lo golpeó acá. Un disparo muy, muy increíble. De hecho, se ocurrió así. Solo que tiene un pequeño problema. La cabeza del presidente no fue hacia adelante, sino fue hacia atrás. Y el disparo le llegó aquí en la garganta y había una pequeña herida de entrada por delante y una gran herida atrás. Entonces, ¿de dónde los disparos? ¿De dónde llegaron? ¿De frente o atrás? Él fue disparado desde el frente. No solo eso, hubieron disparos desde otros lugares, a los lados, y había una intercalación que todos llegaron al presidente. Hay hasta evidencia de que el chofer mismo, quien ocurrió ser zurdo, se dio la vuelta y disparó al presidente mismo con una pistola también. El presidente recibió disparos múltiples. De los testigos que corrieron hacia la valla de estacas, más de 100 de ellos, casi todos ellos, excepto por una o dos damas, de las cuales se le hizo burla, fueron asesinados también. ¿No es extraño? ¿No cree usted que sería extraño que todos los testigos murieron de manera extraña? Bueno, este es uno de los más grandes encubrimientos que probablemente jamás ocurrió. Aquí está la valla de estacas y cuando usted mira ahí, es así como estaba. Allí detrás de la cerca dispararía y sería la vista desde la cerca. Ahora estoy pretendiendo de estar ahí y yo tomé la foto yo mismo. La cruz estaría ahí, así que él dispararía al presidente a esta corta distancia y le dispararía de la parte lateral y enfrente. Ahora es interesante que la cabeza del presidente se sacudió hacia atrás y a su izquierda. Así.
Eso significa que él debió ser disparado del lado frontal, ¿correcto? ¿No es eso lógico? Ahora, ¿estoy diciendo esto o es un conocimiento público? Eso es conocimiento público. Y aún así es denegado por el gobierno, porque tienen un culpable, Lee Harvey Oswald. Allí está el lugar donde Kennedy murió, directamente desde la valla de estacas. Ahora, veamos cómo JF Kennedy murió y veamos la producción de la televisión sobre este asunto y luego usted hará su propia decisión.